y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a compartir este tiempo especial de meditaciones teoterápicas. Hola familia del Senti City, Dios les bendiga. Es un gusto poder estar en este tiempo de meditaciones teoterápicas con ustedes. Una vez más, para acercarnos al corazón de Papá Dios y seguir siendo edificados y dejar que en este pequeño tiempo Dios siga hablando a nuestra vida. ¿Sí? Así que bueno, quiero compartir con ustedes este tema que le he titulado Derribando muros. ¿Sí? Derribando muros. ¿Y cuántos muros muchas veces tenemos en nuestra vida que tienen que ser derribados? ¿Sí? Dios nos ha regalado muchas promesas, ¿sí? A lo largo de nuestro caminar con nuestro Padre amado, pues Dios nos ha regalado muchas promesas. Pero muchas de esas promesas quizás hoy no las vemos que se han cumplido, ¿sí? Dios nos ha prometido, nos ha dicho que quizás va a pasar esto en nuestra casa, en nuestra familia, ¿sí? O con esas oraciones que le hemos hecho a Dios, Dios dice que nos responde, que va a pasar esto en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, ¿sí? Pero quizás hoy vemos nuestra realidad y quizás no tiene nada que ver con lo que Dios nos ha prometido, ¿sí? Porque hoy nuestra realidad es otra, ¿sí? Y muchas veces cuando no vemos el cumplimiento de esas promesas, ¿sí? Nuestro corazón empieza a desilusionarse, a, empezamos quizás a cuestionarnos muchas cosas, ¿sí? Porque quizás llevamos tiempo luchando, ¿sí? Pidiendo, orando y no viendo quizás una respuesta, un cambio, o no viendo esas promesas que el Señor ya nos ha dado, ¿sí? Entonces a veces nuestras luchas nos agotan, ¿sí? Muchas veces hemos querido tirar la toalla, ¿sí? Muchas veces hemos querido darnos por vencidos, ¿bien? Ante todas estas situaciones difíciles que vivimos, ¿sí? Y al darnos cuenta que quizás va pasando el tiempo y no estamos viendo que se cumplen esas promesas. Bien, a veces nos pasa. Quizás no, quizás sí. Gloria a Dios si a ti no te ha pasado de que te has cansado, te has agotado, de que no has querido desistir. Bueno, gloria a Dios si tu fe ha permanecido en el Señor. Bien, pero muchas veces pasa lo contrario, ¿sí? Pasa lo contrario. Pero nos falta entender que en esas promesas que el Señor nos hace, también hay un proceso, ¿sí? Y ese proceso quizás no es fácil, ¿bien? Yo me ponía a pensar en todos los hombres de fe que habla la Biblia, de los cuales podemos tomar tantos ejemplos, ¿verdad? Como un Abraham, como un Moisés, ¿sí? Como un Daniel, bueno, tantos hombres como un Pablo, que Dios les dio grandes promesas, pero el proceso para que se cumplan esas promesas no fue fácil. Llevó tiempo, llevó de parte de ellos perseverancia, de parte de ellos fe, de parte de ellos también el dejarse guiar por Dios, ¿sí? Y muchas veces también es lo que nos falta a nosotros, entender que Dios nos da promesas, pero también Dios tiene un proceso para cada uno de nosotros en el cumplimiento de esas promesas, ¿sí? Un proceso donde quiere transformarnos, Dios donde quiere cambiarnos, donde quiere renovarnos, ¿sí? Donde va a ser un trato especial en nosotros hasta que se cumpla esa promesa, ¿bien? Y quiero tomar este pasaje de Josué capítulo 6, ¿sí? Porque creo que este pasaje nos habla de, no solo nos habla de una estrategia efectiva donde podemos ver que realmente Dios sí muestra su poder, muestra su gloria
¿sí? En el pueblo de Israel, ¿sí? Sino que también habla de, este pasaje habla de lo que le tocaba hacer a los hijos, ¿sí? De Dios, la responsabilidad que tenían, lo que tenían que hacer para que vean el cumplimiento de esa promesa, ¿sí? Y Josué capítulo 6, vamos a leer el versículo 1 y 2. Las puertas de Jericó estaban bien cerradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar. Pero el Señor dijo a Josué: he entregado en tus manos a Jericó y a su rey y con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad, así lo harán durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas y marcharán frente al arca. El séptimo día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocarán las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de la trompeta, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Bien, bueno, creo que esta historia la conocemos todos, ¿verdad? Que tiene que ver con la conquista de Jericó. Pero para que se diera la conquista de Jericó, primero se tenía que derribar un muro, ¿sí? Y para que se derribe ese muro, Dios le dio una estrategia a Josué y a todo el pueblo de Israel, algo que ellos tenían que hacer. Bien, quiero que veamos este versículo, el versículo 1, ¿sí? De este capítulo. Dice que la Jericó, sí, estaba bien cerrada. Había un muro, sí, estaba bien cerrada. Nadie podía ni entrar ni salir de ahí, sí. ¿Y cuántas veces nosotros también podemos sentir, porque Jericó puede ser, sí, una promesa que Dios te ha dado ante algo que tú le has estado pidiendo, puede ser eh, eso que esté cerrado, puede ser una situación familiar, una situación personal, tu ministerio, ¿sí? Y muchas veces eso está cerrado, pero bien cerrado como estaba Jericó, ¿sí? Y solamente se puede derribar eso, ¿sí? Ese muro puede caer para que se conquiste eso, conquistes tu familia, conquistes esa área de tu vida, se conquiste ese ministerio, bueno, lo que tú anhelas, ¿sí? Y lo que también Dios ya te ha prometido, ¿sí? Se tiene que primero derribar ese muro, ¿bien? eh, ¿Qué tenemos que hacer? Porque acá Dios le dijo muy claro a Josué, le dio una estrategia, ¿sí? Y la estrategia que Dios le dio a Josué, podemos decir que es una estrategia súper sencilla, ¿sí? No requería ni fuerza humana, ni grandes cosas para hacer, sino que el Señor le dijo, ¿qué van a hacer? Van a marchar alrededor de ese muro, ¿sí? 7 días seguidos, alabando, cantando, bien, y así se iba a derribar ese muro, ¿sí? Nosotros si vemos, entonces es una estrategia súper sencilla la que le dio Dios a Josué y al pueblo, ¿sí? Hasta una estrategia que podríamos decir de locos. Qué cosa tan rara, qué cosa tan loca, como que no era luchar con espada, no era eh, con grandes fuerzas, no, sino era una lucha espiritual. Lo que les estaba pidiendo Dios hacer a Josué y al pueblo era luchar en el espíritu, ¿sí? No con espada, no con ese escudo, no con lo que eran los guerreros y ya estaban preparados para luchar. No, Dios ya había entregado esa tierra, pero había que derribar ese muro, sí, pero luchando espiritualmente. Bien, y es lo que también nos dice Dios a nosotros, familia. Ya Dios nos ha dado la promesa. Ya Dios nos ha dicho que Él lo va a hacer, ¿sí? Pero nosotros tenemos, ¿qué nos corresponde a nosotros? Luchar en el espíritu, con las estrategias del Señor, con las estrategias que el Espíritu Santo nos tiene que mostrar en este tiempo para que se caiga ese muro y nosotros podamos ver cumplida las promesas que Dios ya nos ha dado a cada uno de nosotros, ¿sí? Algo que me llamó mucho la atención cuando leía este pasaje, ¿no? La promesa que le da
Dios a Josué le dice, yo ya te he entregado, ¿sí? Le está hablando en pasado, no le está hablando en futuro, te voy a entregar, no, le está diciendo, yo ya te he entregado. Como hoy Dios nos dice, yo ya te he entregado esta área, esto en tu familia, esto en tu vida personal. O sea, Dios ya nos ha entregado ya la victoria. Sí, ya está dada la victoria, pero nosotros nos toca que marchar. ¿Sí? Lo que le tocaba hacer al pueblo. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Marchar alrededor de ese muro por 7 días, alabando, cantando, orando, y ese muro se tenía que caer, porque Dios dijo que se iba a caer. Bien, entonces nosotros también, familia, tenemos que marchar. Sí, pero marchar con estrategias espirituales, marchar con, con lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. ¿Sí? No en nuestras fuerzas. ¿Cuántas veces hemos peleado batallas, sí, y nos hemos cansado y nos hemos agotado porque lo hemos hecho en nuestras fuerzas humanas, con nuestras estrategias humanas, sí, pero no. Dios ya nos ha entregado, ya Dios nos ha dado la victoria, pero tenemos que marchar con esas estrategias espirituales, con lo que Dios nos dice y nos va a mostrar qué es lo que tenemos que hacer para entonces llegar a esa conquista, ¿sí? Porque ya Él nos está dando la victoria. Bien, en el proceso del cumplimiento de las promesas de Dios, nosotros tenemos que creer y obedecer y hasta el final. Porque si Dios nos ha prometido y Él nos ha dicho, yo ya te he entregado, yo ya te di la victoria, yo ya salvé a tu familia, yo ya solucioné esto, ya te lo he entregado, ya te lo he dado, es porque es así. ¿Sí? Dios no nos miente. ¿Sí? Dios las promesas que nos da las cumple. Pero en el proceso de ver cumplida esa promesa o las promesas que Dios nos ha dado, nosotros tenemos que mantenernos firmes en nuestra fe, creer y obedecer hasta el final. Miren, yo me imagino que Josué junto al pueblo, a los guerreros, sacerdotes, que iban marchando el primer día, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, y no veían quizás que ese muro se iba, aunque sea rasgando, sonando algo, no sé, no dice la Biblia, no dice en lo que leemos que mientras ellos iban cantando y dando una vuelta y dando 2 vueltas, el muro se iba rasgando y se iba notando que eso se iba a caer. No dice, sí, yo creo que es más, marchaban, cantaban, 1 vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas y el muro nada. Sí, ni siquiera un indicio de que eso se iba a caer. Sí, pero vemos que Josué con el pueblo no dejaron de alabar, no dejaron de cantar, no dejaron de marchar, no dejaron de dar vuelta, no dejaron de obedecer y de creer en lo que Dios les había dicho. Y muchas veces eso nos falta a nosotros, porque va pasando tiempo y no vemos que se cumplen las promesas de Dios en nuestra vida. Y lo que Dios me ha dicho, ¿dónde está? Veo mi realidad, y esto nada que ver a lo que Dios me ha dicho que va a pasar, que Él me ha dicho que va a hacer. ¿Sí? No vemos que algo esté pasando. Y entonces ahí es donde nuestra fe muchas veces empieza a decaer. Y nosotros tenemos que seguir creyendo y seguir obedeciendo hasta el final, aunque no veamos ningún indicio, aunque tú no veas que algo se está abriendo, no importa, pero tú tienes que seguir creyendo y obedeciendo hasta el final. La promesa se va a cumplir, pero tenemos que creer y obedecer, familia, más allá de lo que nuestros ojos puedan ver, más allá de lo que nos diga la razón y la lógica. Dios es nuestro Padre, Él nos ha prometido, Él nos ha dicho, yo ya te he entregado, yo ya he hecho, yo ya tengo eso, ¿sí? Pero marcha, cree, obedece y hasta el final, ¿bien? Hay un pasaje también que nos enseña y nos dice, ¿no?
de no abandonar nuestra confianza. En Hebreos 10, capítulo 10, versículo 35 y 36 dice, así que no abandonen su confianza, lo cual ha de ser grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Familia, aquí nos dice muy claro, no abandonemos nuestra confianza en nuestro Dios todopoderoso, nuestro Dios soberano, nuestro Dios que nos ama, nuestro Dios que ya nos ha dado la victoria. No abandonemos nuestra confianza en Él. Sí, lo cual trae grandemente recompensa. Hay recompensa. Hay recompensa cuando tú luchas espiritualmente. Hay recompensa cuando tú te mantienes firme hasta el cumplimiento de las promesas de Dios en tu vida. Hay recompensa cuando tú crees y obedeces hasta el final, a pesar de la situación, a pesar de la realidad, a pesar de lo que estés pasando, viviendo en este momento, que quizás no tiene nada que ver con lo que Dios nos ha prometido. Pero hay recompensa para aquellos que siguen confiando, para aquellos que siguen perseverando, ¿sí? Que siguen haciendo la voluntad de Dios, dice, recibirán lo que Él ha prometido. Lo vamos a recibir, familia. Vamos a ver el cumplimiento de las promesas, sí, el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida. Y esos muros se van a derribar. Ese muro que está separando en que se cumpla la promesa, sí, se va a derribar, pero nos toca hacer nuestra parte. Dios es el que hace la parte sobrenatural, sí, y nosotros la parte que nos toca como hijos de Dios, sí, pues obedecer, creer, mantenernos firmes, sí, a pesar de, y vamos a ver lo que Dios nos ha prometido. Peleemos con las mejores estrategias que vienen del Espíritu Santo. Peleemos la buena batalla, ¿sí? No en nuestra fuerza, no se trata de nuestra fuerza, ni de nuestro poder, ni de nuestras capacidades, sino se trata de pelear con la fuerza de Dios, con el poder de Dios, con la autoridad que viene de Dios. Y ahí vamos a ver la victoria, y ahí vamos a ver, sí, que esas promesas se cumplen. Bueno, vamos a orar. Familia, les invito a orar para darle gracias a Dios por este tiempo. Bendito Dios, quiero darte muchas gracias por esta meditación, por esta palabra que tú nos recuerdas, Señor. Esta estrategia que tú le mostraste a Josué y al pueblo, Señor, para que se derribara ese muro y entonces se diera la conquista de Jericó. Hoy también, Señor, tú nos dices que para conquistar eso, Señor, que tú ya nos has dado, porque ya tú nos has dado la victoria, tú ya nos has dado esas promesas que se cumplen, Señor, porque tú las cumples. También es necesario derribar muros que hay en nosotros, que se han levantado, Señor. Pero nos enseñas que la lucha, Señor, es espiritual, no es con nuestra fuerza, no es con nuestras capacidades, con nuestro poder, sino es con tu fuerza, con tu poder, bendito Dios, con tu autoridad. Llévanos, Señor, a realmente pelear la buena batalla en este tiempo, a pelear en el Espíritu, Señor, para poder vencer y tomar lo que tú ya nos has dado, Señor, y realmente ver tu victoria en nuestras vidas. Gracias, Señor, por todas tus promesas. Gracias, Señor, porque se cumplen. Señor, porque tú eres un Dios que cumple sus promesas. Ayúdanos a mantenernos firmes hasta el final, a pesar de la situación, a pesar de que lo que hoy vemos, Señor, no se acerca a lo que tú nos has prometido. Pero, bendito Dios, que podamos creer y obedecerte hasta el final, Señor. Perseverar en nuestra confianza en ti, puesta nuestros ojos en ti, hasta el final, Señor. Y pelear la buena batalla, que tú nos enseñas que tenemos que pelear. Gracias, Padre, porque la victoria ya está dada y porque tus promesas se cumplen. Bendito Dios. Te damos muchas gracias y en tu nombre, Cristo Jesús, te hemos orado. Amén.
Amén, amén familia. Bueno, nos vemos hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga mucho. Chao, chao. Muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos a participar del próximo encuentro de meditaciones teoterápicas.